Bueno, arratsaldeon, vamos a dar comienzo a esta nueva sesión del curso de Derechos Humanos. Como explicaba también en la anterior sesión, cuando vino Nayat El Hasmi, este año celebramos los 25 años de los cursos y con ese motivo pues, hemos querido acercar un poco estos cursos también a la ciudadanía donostiarra, ¿no? Hoy tenemos el placer de contar con José Antonio Martín Pallín, que ha sido magistrado y fiscal del Tribunal Supremo. Ha sido presidente, o no sé si sigue siendo todavía parte del Comité de Bioética Español. Podría decir muchas cosas más, pero creo que básicamente se puede resumir diciendo que es una persona que, espero que no le moleste que diga su edad, 85 tacos, que con 85 años sigue siendo un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo de compromiso con la sociedad, de incansable peleador, y uno de los grandes temas que ha tenido siempre entre manos es el de la memoria histórica, en el que desgraciadamente y después de tantos años todavía pues llegamos un retraso en relación con otros conflictos que ha habido en todo el mundo que da un poco de vergüenza. Recuerdo que cuando él vino la última vez a los cursos, que en el año 2007, hacía 15 años, hablaba de la ley de 2007, que parecía que por fin empezaba a tomar en serio un poco la cuestión de la memoria histórica. Bueno, desgraciadamente yo no sé si hemos avanzado mucho o no, y bueno, pues quizás por eso le voy a hacer la palabra para que él nos dé su punto de vista, agradeciéndole infinitamente que esté aquí, que además tenga que dar la conferencia con este bozal que nos toca llevar, a ver si ya pronto nos dejan estar sin él. Y bueno, y sin más, como digo, pues tiene la palabra y muchísimas gracias por venir y siempre seguiremos contando con tu presencia, siempre que quieras venir. Bueno, muchas gracias. Primero, voy a tratar de hablar despacio porque con esta especie de bozal que nos disimula, que sirve para ocultar la edad, entre otras cosas, y que por tanto tiene alguna ventaja, ¿no? Arantxa León, muchas gracias por su asistencia. Y cuando me preguntaron el título de lo que iba a hablar, me vino a la memoria una frase de una diputada chilena después de Pinochet, cuando se discutía pues alguna cosa parecida a la primera ley de memoria histórica llamada, que era ni más ni menos que la Comisión de la Verdad dijo algo que a mí siempre me impresionó. Dice, sin pasado no hay mañana. Por tanto, todos los países tienen la obligación de mirar hacia el pasado, pero como diría John Osborne, mirar sin ira, sino simplemente ver lo que sucedió y qué influencia puede tener hoy día, en los momentos presentes que estamos viviendo. Me alegro mucho de que haya gente joven, porque quizás resumió el pasado perfectamente una canción de Raymond que dice: vengo de un silencio muy largo y muy duro. Y eso es lo que fue la dictadura, un silencio muy largo y muy duro. Con el sacrificio inicialmente de más de 50.000 personas que convirtieron al general Franco con Stalin en uno de los genocidas más importantes del siglo XX. Después es cierto que la cosa se fue atenuando, Europa no podía admitir ese ritmo, pero vivimos una dictadura con tribunales militares que duraron pues, hasta septiembre de 1975. Si recordáis, el 20 de noviembre de 1975 murió Franco, pero en septiembre de 1975 se volvió a reproducir lo que había sido la tragedia del comienzo de la guerra civil y de la dictadura. Y se condenaron a muerte a 2 vascos y a 3 del FRAP. Bueno, o sea que
se despidió de este mundo como había empezado. Y en medio, que claro, mucha gente no lo conoce, crearon, y este es el pasado todavía, no he entrado en la transición, cuando en 1953 los Estados Unidos, aprovechándose de la Guerra Fría y con la ventaja de tener bases cercanas que le sirviesen estratégicamente, firmó el tratado, pues una de las condiciones que impuso fue, porque no lo podía defender delante de sus ciudadanos, que se suprimiesen los tribunales militares. Quedaron exclusivamente para el Código de Justicia Militar y se creó el Tribunal de Orden Público, formado por magistrados seleccionados. Es más, 2 de ellos, que los que conozco, eran falangistas, vamos, sin ningún tapujo. Pero bueno, otros eran más o menos profesionales, pero por supuesto adeptos al régimen. Ese tribunal puso 3.600 sentencias por condenas por el ejercicio de los derechos más elementales en una sociedad democrática y hoy que nos parecen naturales. Por ejemplo, esta reunión, en época de Franco, no autorizada, eran 6 años de prisión. Libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, libertad de asociación sindical. No sé si se recuerda el famoso proceso 1001, que precisamente el día que hubo el atentado contra Carrero Blanco, le pedían 21 años a cada uno de los sindicalistas que iban a ser juzgados. Y aparte de esto, pues hubo excesos policiales. Es más, hace unos días, el que fue ministro de Gobernación, que se llamaba entonces, y secretario general del único sindicato estudiantil que había, el SEU, Rodolfo Martín Villa, ha reconocido que había torturas, pero que no eran sistemáticas. Menos mal. Yo tuve la suerte de no pasar por las dependencias que ahora ocupa la señora Ayuso, pero allí todo el que entraba, el más favorecido por la fortuna, un par de golpes al entrar se llevaba. Y otros, como Julián Grimau, los tiraron por la ventana y aquello fue un centro, pues como la Escuela Mecánica de la Armada en Argentina, o sea, más o menos funcionaba igual. Pero bueno, todo estaba más o menos blanqueado y había ya una clase empresarial incipiente que quería entrar en Europa. Y claro, Europa, en la Unión Europea, no podía admitir un sistema como el que teníamos. Y esto, en mi opinión, otros discreparán, fue una de las causas que motivó la transición. Y ya nos vamos acercando al presente. Hay mucha gente que piensa que la transición empezó con la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975. Jurídica y políticamente es un disparate. Nadie que tenga conocimientos de derecho político puede sostener semejante aberración. Muere Franco y a los 3 días, porque fueron 3 días de luto, se produce la coronación de Juan Carlos I como rey de España. Y estamos hablando ya de noviembre de 1975, se produce el primer indulto general, mejor dicho, el primer indulto general después de Franco, porque Franco tenía el récord Guinness de indultos, pero de delincuencia común y política, porque el jacobeo compostelano, la muerte de un papa, el nombramiento de un papa, 25 años de paz, no sé qué, hay una tesis doctoral muy interesante de Enrique Lindo que se llama El indulto y la amnistía en España, que contabiliza 15
15 indultos y amnistías, porque Franco al día siguiente salía el ministro de Propaganda, el señor Fraga Iribarne, diciendo que España tenía la menor población reclusa de Europa, y tenía razón, porque esos indultos lo vaciaban, pero como era gente, muchas de ellas marginales, pues se volvían a llenar hasta que llegaba el siguiente indulto. Pues bien, el primer indulto general es de Juan Carlos I, y el que tenga interés en leerlo verá que hace una exaltación del general Franco. Dice que es un hombre que pasará a la historia. ¿Podía haber dicho otra cosa? Pues no lo sé, no voy a meterme en profundidades, además no tiene ningún interés. Pero todavía eso es franquismo puro. Es decir, eso que se repetía en todas las leyes, la ley orgánica, la ley de sucesión, la ley de referéndum, que ponía una coletilla. Cuando se cumplan las previsiones sucesorias, se cumplieron y tomó, según la más rigurosa previsión del régimen franquista, fue un continuador, con arreglo a las leyes franquistas, de la jefatura del Estado del general Franco. Este indulto general, pues, bueno, produjo sus efectos y todavía sigue el régimen franquista, y se produce algo que mucha gente desconoce ahora con el tema de la amnistía. Es que antes de que las Cortes elegidas dictasen una ley de amnistía, ya había habido otra ley de amnistía estrictamente franquista, y está en el Boletín Oficial del Estado, no está oculta en ningún sitio, que es la de junio de 1976. Puro franquismo todavía. Y por primera vez hay una cierta coherencia en el sentido de que los vencedores de la guerra civil quisieron amnistiar a los que estimaban que podían ser en un futuro democrático, pues representantes de los ciudadanos. Esta amnistía limpió las cárceles prácticamente de todos los condenados por el Tribunal de Orden Público, entre ellos los sindicalistas, Marcelino Camacho y todos, ya salieron en el 76. Y cuando se produce jurídicamente la ruptura del régimen, es el 4 de enero de 1977, Ley para la Reforma Política, que todo el mundo dice, que es una figura muy plástica, que las Cortes franquistas se hicieron el harakiri al aprobar la Ley de la Reforma Política, por dos motivos. Primero, porque después de la Constitución de la Segunda República es la única ley franquista y aprobada por las Cortes franquistas que dice que la soberanía reside en el pueblo español. Hasta entonces, el depositario de la soberanía, por la gracia de Dios, como ponían las monedas, era el general Franco. Pues bien, la ruptura se produce el 4 de enero de 1977. A partir de ahí empieza una nueva era con las elecciones de junio de 1977, la elección de unas Cortes democráticas, y esas mismas Cortes son las que acuerdan la amnistía de 1977, de octubre de 1977. Pero en el medio se produce un fenómeno muy curioso que no han querido ver reiteradamente, y esto que tengo aquí es el anteproyecto que se estaba porque lo han paralizado, lo han metido en un cajón porque dicen que hay otras prioridades. Pero bueno, ahí está. No se quiere reconocer lo que sucedió entre el 4 de enero de 1977 y las elecciones de junio de 1977. El gobierno de Suárez es consciente, yo creo que también por presiones o incitaciones de países extranjeros. No podemos olvidar que, por ejemplo, es un
dato, si queréis, pintoresco, pero que a lo mejor os interesa conocer, que al funeral, a la coronación de Juan Carlos I en los Jerónimos, pretendió quedarse el general Pinochet, que había venido al entierro. Y entonces Francia y Alemania enviaron Valéry Giscard y no me acuerdo ahora cómo se llama en alemán, y la primera condición que pusieron dice: si no se va Pinochet, nosotros no venimos, Europa no participa. Bueno, Pinochet se fue para Chile y ahí se produce ya ese fenómeno de avance hacia Europa. ¿Y cómo se avanza hacia Europa? Pues empezando a firmar de una manera frenética todos los tratados internacionales de derechos humanos que existían y que Franco no había firmado. Por supuesto, la Declaración Universal de Derechos Humanos no la había firmado el régimen franquista. Por supuesto, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en el año 1950, tampoco lo había firmado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 tampoco lo había firmado, y aquí, en mi opinión, se crea un conflicto que hace que la amnistía sea contraria al derecho internacional. ¿Por qué? El pacto se firma en 30 de abril de 1977 y la amnistía es de octubre. Luego, desde el 30 de abril hasta la amnistía ya estaba vigente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estaba dentro del organigrama de Naciones Unidas, tenía su comité de vigilancia de cumplimiento y tenía su texto. Y en ese texto había dos artículos. Uno, el artículo 14, en el que se decía que todos los juicios debían ajustarse a unos parámetros que hoy día son de uso habitual y que todos conocemos: la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la publicidad, la contradicción, en fin, todo lo que es hoy día y nos parece natural. Pero España lo firma y España tiene que cumplirlo, porque hay el convenio de los tratados y eso que decían los latinos, ahora como no estudiáis latín, eso de pacta sunt servanda, que los pactos hay que cumplirlos. Y si no te gustan, tienes la opción de salirte del pacto. En el derecho internacional funciona así. Y conforme a eso, todos los juicios que se habían celebrado durante el franquismo, no solo los militares, sino también los del Tribunal de Orden Público, eran nulos. Pero nadie se atrevió a dar ese paso. Ya no digo cuando se firmó el pacto en el 77, sino que cuando llega 2007 tampoco se atreven a dar el paso. Y cuando llega 2021 o 20 tampoco se atreven a dar el paso definitivo. Y hacen un juego de palabras muy propio de los juristas, somos en esto bastante habilidosos, y dice que son ilegítimos y que las sentencias son ilegítimas. Hombre, yo, en mis modestos conocimientos de derecho procesal, no conozco esa categoría. Yo conozco sentencias nulas, pero sentencias ilegítimas no las conozco, pero es una creación artística de los redactores de la Ley de la Memoria Histórica. Y añaden además, por si queda alguna duda, por la falta de garantías en el procedimiento. Bueno, pues, oiga, habrá que ser coherentes con lo que se ha dicho y ahí tenían ustedes en bandeja la nulidad, que fue exactamente lo que hizo Alemania e Italia con los juicios de los nazis y de los fascistas. No era nada nuevo. O sea, que lo que ya se había hecho en Alemania se podía haber hecho aquí con mucha más facilidad todavía. Y además con mucha más autoridad del derecho comparado. Pero no se hace, no se acuerda
la nulidad. Pero sobre todo, y esto es lo que ha traído la querella argentina y lo que decía ahora de Martín Villa, es que había un artículo 15, bueno, lo hay, está vigente, en que dicen que, sintéticamente lo reduzco, que los conocidos o los que pueden ser considerados como crímenes contra la humanidad, estamos hablando del año 66 su vigencia, y los crímenes contra la humanidad es una creación de Nuremberg, de los juicios de Nuremberg. Luego eso ya era algo asimilado por la doctrina jurídica internacional, que después se plasma en el Estatuto de Roma. Pues esos crímenes, artículo 15, no podían ser amnistiados y eran imprescriptibles. Y nosotros lo habíamos firmado, seguramente por un despiste o por la presión de los empresarios que tenían muchas ganas de entrar cuanto antes en el circuito europeo, pues los juristas o no lo leyeron o se lo saltaron o les dio lo mismo. No sé, eso que lo diluciden ellos o quien lo sepa. Pero incumplimos flagrantemente, con la amnistía del 77, lo que habíamos firmado y comprometido con la comunidad internacional el 30 de octubre de 1977. Y así ha transcurrido el desenvolvimiento de nuestra vida, de nuestro pasado, y ya entramos en una situación, no voy a hacer ahora porque no es el objeto de mi intervención, una crítica de la transición modélica, como dicen los que la vivieron. Yo también la viví con mis años. Yo creo, ya puestos generosamente al lado de los que la firmaron, que a lo mejor no podían hacer otra cosa. Yo creo que sí, que podían hacerlo, pero ya esto es una perspectiva que uno tiene en un momento determinado, pero los que lo decidieron y ahí está, y se hizo esa transición por piezas y se entra en la redacción de la Constitución de 1978. Y curiosamente, aunque acabo de sostener, como habéis oído, que el régimen termina el 4 de enero de 1977 con la ley de reforma política, existe una práctica unanimidad en la doctrina constitucionalista de que realmente el sistema democrático comienza en 1978. Y así se ha dicho en alguna sentencia, incluso del Tribunal Supremo, de que hasta 1978 no se podían hacer cosas porque no estaban en la Constitución, no teníamos un soporte jurídico constitucional para hacerlo, se hicieron por condescendencia entre todos, pero ya cuando entra la Constitución, pues no faltaba más, hay que cumplirla. Sobre todo ahora por estos catecúmenos nuevos que han salido de la Constitución y que ignoran que tiene 169 artículos. Para ellos solo tiene uno, que es el artículo 2 de la Sagrada Unidad e Indivisible de la Nación Española, patria común, de la nación patria común de todos los españoles. Bueno, está bien, aunque después el señor Roca les metió, ese sí que fue un gol en propia puerta, le metió el gol de las nacionalidades y regiones. Entonces, eso es una especie de ensalada mixta que no se sabe cómo resolver. ¿Es una unidad indisoluble o tienen autonomía y pueden conformar algo políticamente reconocido las nacionalidades y regiones? Ahí queda eso, pero en todo caso, señores catecúmenos, la Constitución tiene 169 artículos. Léanselos todos y digan ustedes, por ejemplo, ahora se verá con la ley de la vivienda, si eso del derecho a la vivienda digna es una poesía de Campoamor o es algo que se puede realmente hacer efectivo. Ya sé que es muy difícil, no voy a entrar en ese tema jurisdiccionalmente, si a alguno le interesa podemos comentarlo después, pero se ha hecho en Francia. Hombre, al final la práctica es una política mucho que desborda lo que es la competencia de los tribunales, pero ahí está.
está el tema de las pensiones, habrá que blindarlas. Bueno, en definitiva, tenemos ante nosotros un desafío de la realidad del presente. Y, por supuesto, pues tenemos un compromiso con el pasado, con todas esas personas. Y se dice, desde luego, es curioso porque las exposiciones de motivos de todas las leyes son muy generosas y yo creo que algunas veces se encomiendan no a juristas, sino a literatos. Y hay literatura muy buena en las exposiciones de motivos. Pero después, al ponerle la música, o sea, la letra está muy bien, pero al ponerle la música de los artículos, pues hay una discordancia entre la letra de la exposición de motivos y los artículos concretos de la ley. La ley de 2007, como decía, pues tenía esa evasiva de la ilegitimidad de los tribunales. Y en la nueva ley, esto sí que es un problema, lo de las gafas, repite más o menos, se declara la ilegitimidad, artículo 5, de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que durante la guerra civil se hubieran constituido para imponer y tal, por ser contrarios a derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. Oiga, esto es lo que está en el pacto que ustedes firmaron, efectivamente. Y se declara, en todo caso, la ilegitimidad de la represión de la masonería y el comunismo. Hombre, Franco todo el mundo sabía que tenía aversión a los masones, porque dicen algunos que él quería haber sido masón y marino, pero bueno, esto ya es una cosa que no tiene mayor importancia. Pero claro, es un alarde de ingenio que desborda la mayor creatividad en el mundo de los conceptos jurídicos, unir la masonería y el comunismo. Hombre, por favor, tengan ustedes un poco la historia de dónde nace y el antagonismo insoportable entre la masonería y el comunismo. Pero lo mete en una sola ley, ley de la masonería y comunismo. Y además, esto puede parecer anecdótico, pero los masones siempre han tenido un lío entre la francmasonería y la masonería inglesa. Y los grados, y entonces aquí también hace una mezcla y coge cargos de la masonería inglesa y los mezcla con los de la masonería francesa. Pero bueno, esto... Y después también sigue diciendo, se declaran ilegítimas, y aquí ya dice, nulas, en el proyecto, no en la ley de 2007, la vigente, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, Tribunal de Orden Público, ideológicos o de creencia, por cualesquiera, parece que le da pudor nombrar al Tribunal de Orden Público, tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura. Ya no es la guerra civil, ya son del año 39 hasta el 4 de enero de 1977. Porque los condenados, lo dice la ley, y esto es igual que la vigente, pretendían el restablecimiento de un régimen democrático en España e intentaban vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidas por la Constitución. Ahora bien, ¿qué se produjo en Alemania con la nulidad? Pues la indemnización. Y es curioso porque, aunque no tiene mucho que ver con las sentencias de los tribunales, nos encontramos, ahora cada vez menos por desgracia por el paso del tiempo, con que ha habido muchos miles de españoles indemnizados por Alemania, hasta que se murieron, por haber estado en los campos de concentración. Aquí en España hubo 300 campos de concentración. Pregunten a alguno de los que estuvo allí si el Estado democrático, por supuesto no la dictadura, le ha pagado un céntimo
por esta situación. Entonces, ¿qué sucedió? Tribunales militares, Tribunal de Comunismo y Masonería, Tribunal de Orden Público y Tribunal de Responsabilidades Políticas. Pues si ya tenían los tribunales militares, ¿para qué querían la ley de responsabilidades políticas? Bueno, pues para consumar uno de los mayores expolios que se conocen en la historia europea, derivado de una contienda bélica, en este caso civil. Porque esta ley de responsabilidades políticas establecía que todos los condenados o no condenados, porque podía hacerlo el gobernador civil mediante una decisión administrativa, por su afección al régimen republicano, perdían sus bienes. Y así se expropiaron millones y millones de dinero que había en el Banco de España, casas, tierras, bibliotecas, etcétera, etcétera. Hasta tal punto de que ante el olvido de la ley de 2007, y este olvido tiene un origen que también se ve aquí, se debió a lo siguiente. De alguna manera participé o me consultaban o hablábamos en la ley de 2007 y también en esta con Fernando Martínez, que es el secretario de Estado para esto. Y dice, oiga, si las sentencias se van a dejar sin efecto, pues si como consecuencia de esas sentencias pues a un señor se le privaba de unas tierras o, como un caso que yo conozco personalmente, se sustituyó la expropiación por una multa de 300.000 pesetas de la época, pues hombre, algo habrá que hacer. Y dice, no, es que esto no lo puede soportar más o menos la economía española. En fin, es un tema que está abierto cada vez, claro, con menos secuelas. Habrá habido, como es lógico, los que sepan algo de derecho, pues inscripciones sucesivas en el registro, sobre todo de los inmuebles. Habrá terceros de buena fe y, por tanto, no se puede ahora decir, venga, todo a devolver. No. Esto hay que respetar los principios del derecho, pero como se hizo en Alemania también, pues se sustituyó por una indemnización en metálico. O como se está haciendo todavía, y a lo mejor esto sí que lo habéis visto, devolviendo cuadros que se habían expoliado a los judíos, cuadros de de nivel interés artístico, algunos de los cuales se pueden visitar en Madrid, en la Plaza de Neptuno, en el Museo Thyssen, porque el señor Thyssen y Schindler, el de la lista de Schindler, pues eran unos empresarios protegidos por Hitler. Y ahí hay muchos cuadros que han sido objeto de expolio y vemos que en Francia y en otros países se están devolviendo. Aquí puede ser que yo esté equivocado, creo que no se ha devuelto ninguno, a pesar de que se ha conocido perfectamente su origen. Pero repito que se podía, o a lo mejor incluso alguno estaría dispuesto, algún familiar estaría dispuesto a donarlo al Estado con tal de que se viese en un museo y fuese visitado. No lo sabemos porque no se les ha dado oportunidad de pronunciarse, pero ahora sí que, de alguna manera, se abre una vía. Pero se abre una vía, y yo esto se lo he dicho a mi amigo Fernando, dice, hombre, por favor, no hacer trampas en el solitario. Porque se reconoce, efectivamente, el expolio y se reconoce su devolución. Y seguramente todos pensarán, hombre, por fin, ya era hora de que esto se llevase a efecto. Pero, por desgracia, le meten una cláusula
en que dicen que primero habrá que hacer un inventario. Y después, a la vista del inventario, ya veremos lo que se decide. Bueno, yo me malicio que el inventario va a tardar bastante o se va a hacer de forma que sea muy difícil acreditar las titularidades, en la mayoría de los casos, en todos, por supuesto, no. Y ante eso, todavía, efectivamente, nuestras leyes no han conseguido lo que se ha conseguido, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, pero nosotros no somos capaces de conseguir eso. Y se habla como salida que se utilizó, sobre todo fueron los creadores, como figura ahora del derecho internacional, del derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, que es ya un eslogan del derecho internacional, acogido por todos los internacionalistas, es la Comisión de la Verdad de Chile. Pero claro, la Comisión de la Verdad de Chile tiene una característica que me temo, con lo que está pasando y está muy de actualidad, fue promovida por el Vicariato de la Iglesia Católica de Chile. Ante las reticencias para formar parte de estas comisiones de investigación sobre abusos sexuales, me temo que por lo menos no han hecho ningún gesto. Sería útil, y esto es lo que planteo como cuestión también para el debate, si interesa, una comisión de la verdad. ¿Podría esa comisión de la verdad sustituir las consecuencias jurídicas derivadas de una ley como la que se trata de poner en marcha? Yo reconozco que en eso he fluctuado. En un primer momento, en la ley de 2007, mi posición, cuando me la preguntaban, era, vamos a ver, la guerra civil española y la guerra civil norteamericana son las que han generado la mayor producción de libros de la historia, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil española y la guerra civil norteamericana son las que han suscitado el interés de historiadores, incluso de literatos, hay novelas muy interesantes, incluso escritas por gente de derechas, y por tanto la verdad histórica yo creo que la tenemos. Basta con leer a Preston y todos los historiadores, porque además se ha producido un fenómeno que yo conocí ocasionalmente, les voy a contar de primera mano. En mi larga vida, como dijeron, pues era fiscal yo de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Estaba yo tranquilamente en mi despacho y entra la secretaria y me dice, mire, hay un señor ahí esperando que dice que le dé autorización para ir al archivo de Alcalá a investigar sobre cosas que le interesaban de la Guerra Civil Española. Estamos hablando ya de los años 80 y tantos. Entonces, yo tengo que ver esto, ya empecé a buscar, había una carpeta que incuestionablemente habían delegado en la Fiscalía la autorización para que un historiador español pudiese acceder a los archivos, los únicos que existían entonces, que eran los de Alcalá de Henares. Aquello suscitó mi interés y, en primer lugar, se me despertaron algunas incógnitas que tenía. ¿Por qué todos los historiadores que abordaron en profundidad eran extranjeros y prácticamente no había ningún español? Pues enseguida lo descubrí. Porque la Fiscalía tenía la orden de que si iba un español a solicitar la autorización, no decía que no se le concediese, pero más o menos tenía que explicar, dice, oye, ¿a usted por qué le interesa meterse en este lío? E inmediatamente, si concedías la autorización, tenías que dar cuenta a la Brigada Político-Social. Esta es una de las causas por las que
hasta la instauración de la Constitución, no se incorpora toda la legión impresionante de historiadores españoles, como Julián Casanova, Espinosa, etcétera, que han aportado, sobre todo, casi más que los extranjeros, documentación. Y en este momento se dispone de una documentación y el archivo de Salamanca, hay que reconocer que es un archivo que además está digitalizado, de los más completos que existen en Europa sobre conflictos entre ellos. O sea que ahora el que quiera enterarse y sacar sus conclusiones con arreglo a sus criterios particulares, tiene material suficiente para que, pues a lo mejor pueda formarse una comisión de la verdad. Pero una comisión de la verdad en la que no participen los descendientes de los autores del golpe militar, la Iglesia Católica y los descendientes de los vencidos, o sea, los republicanos, pues es muy difícil de ensamblar y no tendría mucho interés, y me temo que sería bombardeada continuamente por los medios de comunicación y que no aportaría nada nuevo a lo que cualquiera puede conocer leyendo toda esta bibliografía. ¿Qué porvenir puede tener esta ley? Pues, hombre, ojalá salga adelante, siempre es mejor que se disponga de algún instrumento jurídico, pero claro, aquí entra la posición, para mí incomprensible, de una gran parte de la Judicatura y de la Fiscalía española. Y me refiero concretamente a un hecho, a mi modo de ver, escandaloso, pero que no se ha resaltado suficientemente. Hay una parte de la ley que ya está en la de 2007, en la que se dice que para la apertura de fosas habrá que seguir unos protocolos. Esto me parece muy bien. Además, este protocolo se crea en Argentina. Cuando se buscan los desaparecidos, los forenses argentinos al principio se escandalizan porque llegaron unos señores con una excavadora y se llevaban todo por delante. Y esto es una labor de arqueología, que ya lo veis, hay que andar con mucho cuidado, con un cepillo casi, es como si fuese un hallazgo arqueológico. Y entonces ahí están los protocolos y me parece muy bien y nos adaptamos a los avances científicos modernos. Pero resulta que desde 1882, todavía vigente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay un artículo que dice que cuando aparezcan restos humanos sospechosos de muerte violenta, el juez tendrá que personarse en el lugar donde aparece. Bueno, pues que yo sepa, creo que se han personado 10 o 12, y una muy luchadora, la jueza de Benavente, en el que además tuvo que enfrentarse al alcalde porque ponía pegas para proceder a la exhumación de las fosas. Esta postura no la entiendo porque además la ley les impone esta obligación, pero no la cumplen. Es más, también anecdóticamente, y debido a mi larga estancia, yo era fiscal en Madrid en la época franquista, y muchas veces, sobre todo en la época de otoño de las setas, nos llamaban al juzgado de guardia para que en la casa de campo habían aparecido restos humanos. Pues los jueces franquistas iban a la casa de campo. La mayor parte de ellos tenía explicación porque ahí se estabilizó el frente y por tanto había trincheras, bombardeos y aparecían restos humanos. Algunas veces no eran, pero por lo menos cumplían con la ley de enjuiciamiento criminal. Pero los jueces y juezas de ahora parece que no les interesa mucho cumplir con esto, y es más, hasta tal punto de que la ley así sí que tiene un problema que me podéis decir que tiquismiquis es este señor, pero es que, claro, dice participación de los órganos jurisdiccionales, y resulta que el órgano jurisdiccional es el Ministerio Fiscal, que no es órgano jurisdiccional. Ante la inutilidad
de enfrentarse a los jueces han ganado la batalla y el Consejo, pues delegan en la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía no vamos a entrar ahora, y quieren crear una Fiscalía de Sala, que es el más alto cargo de la carrera fiscal, que supongo que a mis antiguos colegas les gratificará mucho, porque al fin y al cabo ascienden, o sea que uno va a ascender y se va a convertir en fiscal de sala. Pero me parece que es absolutamente inocuo e inoperante, porque los jueces siguen sin hacer absolutamente nada. Y ya con esto sí termino con una, porque no se podría prescindir de ello en este pasaje que estoy siguiendo, que es la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Esta abadía fue ordenada por Franco en un decreto en el que solamente se contemplaba la construcción de lo que es la cripta, es decir, la iglesia, no de la abadía en principio, eso viene después, y tampoco de la cruz. Lo de la cruz tiene una historia que creo que a lo mejor os interesa. Resulta que en el decreto de constitución y de ordenar la construcción de la basílica, se acuerda, vamos, yo me lo he leído, que se proceda, porque el sitio se llama Cuelgamuros, había mucho granito, era inhóspito, se acuerda una repoblación forestal. Está allí, esto no hay quien lo mueva. Y al cabo de un par de años viene algo y le debe decir, oiga, excelencia, que los árboles han crecido mucho y la abadía no se ve desde ningún lado. Entonces es cuando se ordena construir la cruz, que se ve desde Madrid y casi desde Segovia y desde cualquier sitio. Esta es la causa de la que se construye, que por cierto es una obra de arquitectura que debió morir mucha gente, porque con la técnica de aquella época construir eso tenía mucho mérito y mucho peligro a la vez. Y allí, decía, se iban a inhumar los restos de los que habían luchado en la guerra civil. Se requiere a los familiares de los que habían muerto, los caídos, según una expresión falangista, para que los llevasen. Respuesta muy lógica y natural que no se la esperaba Franco. La mayor parte de ellos estaban en cementerios provinciales, locales, con un monolito a la entrada, caídos por Dios y por España, los tenían cerca para el Día de los Santos, para ir a visitarlos, etcétera, etcétera, y decían, hombre, ¿cómo vamos a nosotros a ir al Valle de los Caídos cuando lo puedo tener en Valladolid o en cualquier sitio y visitarlo? Fracaso absoluto por parte de los familiares de los vencedores. ¿Y qué hizo Franco? Dice, por los vencidos. Claro, nadie se atrevía a decir nada. Entonces, como sabía que había fosas comunes, ahí también está por escrito, y es lo que ha llevado a uno de ellos a Estrasburgo, una orden del gobernador civil al alcalde diciéndole que teniendo conocimiento de que en su circunscripción parece que hay una fosa en la que se pueden encontrar restos de personas que participaron en la guerra civil, proceda usted a su exhumación y a llevárselo al Valle de los Caídos. Claro, indudablemente no podían oponerse, el que se opusiera pues se exponía a serias consecuencias. Por tanto, la mayor parte de los que hay, porque nadie sabe la cifra exacta, son procedentes de la mayor parte, hay alguno que no, de estas fosas comunes. Y con eso, pues la historia no se ha cerrado. El mañana todavía no puede vivir con la conciencia de que se ha hecho verdad, justicia y reparación. Habrá que esperar. Seguramente, si se han esperado pues 80 años, o los que sean, a lo mejor se puede esperar más.
no de los actores y de los sujetos directamente implicados, porque, como es lógico, han ido muriendo, pero por lo menos podremos decir mañana, en una sociedad, que vivís en una sociedad en la que por fin, sin ningún ánimo de venganza, sin ningún rencor, me consta porque he hablado con muchos familiares de víctimas, no existe el menor ánimo de venganza o ni siquiera de humillar o de hacerle ver a los vencidos, a los vencedores, lo que habían hecho. Es una obligación de justicia que os permitirá, sobre todo a los jóvenes, que en un futuro, que espero que sea próximo y pueda haberlo, pues se llegue a ese mañana que nace de un pasado que no se puede olvidar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar comienzo, si os parece, a un turno de preguntas, intervenciones. Y lo único sí que os diré que no empecéis a intervenir hasta que tengáis el micrófono, porque está siguiendo mucha gente en streaming la conferencia, y para que puedan oír en casa. Sí. Estoy abierto a todo género de preguntas, no solamente de este tema. ¿Se oye? Sí, sí. Bueno, mila esker, muchas gracias y enhorabuena por la conferencia tan interesante. Yo quería primero hacer una puntualización, echar un poco de agua al vino tan optimista que nos ha dado sobre la situación de los archivos, cuando ha dicho que ahora, gracias, por ejemplo, al archivo de Salamanca, ya se puede hacer un conocimiento de la verdad. Siento matizarle y siento echar agua al vino, mejor dicho. Yo precisamente este verano he estado tanto en el AGA, en el Archivo General de la Administración, como en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, y en Salamanca. Y claro que hay muchísima documentación, pero seguimos teniendo muchísimas pegas para tener acceso a esa documentación. Esa documentación que aquí, como siempre se dice, hay que seguir las pautas de Europa, pues si siguiéramos las pautas de Europa, para empezar, esos materiales que están ya digitalizados podrían estar perfectamente en la red y que no se dé esa paradoja y esa contradicción de que documentos, por ejemplo, generados aquí en el País Vasco y rapiñados, robados, en el marco de esa ley que usted ha descrito también como la del Tribunal de Responsabilidades Políticas o el Tribunal para la Masonería y el Comunismo, que es los que originaron ese archivo de Salamanca, no por funciones archivísticas, sino para reprimir precisamente materiales que se nos han robado a las casas del pueblo, a los batzokis, a la UGT, a Emakume Abertzale Batza, a las organizaciones catalanas, estén allí en Salamanca y tengamos que ir allí a consultarlos cuando podrían estar perfectamente en red y desde aquí mirarlos. Esa es una. Pero es que además, experiencia mía de este verano en el Archivo Histórico Nacional, cuando ven que les pides documentación, por ejemplo, sobre los niños que fueron a Rusia, enseguida nos llaman al despacho del director y nos dicen que como eso puede atentar a la ley de datos personales, tenemos que llevar previamente la autorización de esas personas que aparecen en la documentación para que podamos consultar esa documentación. Y yo le decía a ese subdirector del Archivo Histórico Nacional, estamos ya en 2021, 2022, 2021 era esto. Casi ha pasado un siglo de la Guerra Civil. Queda como para cuando nosotros estudiábamos en el bachiller, se acordará usted, las guerras carlistas, queda así tan lejos, y usted me viene diciendo que tenemos que traer los datos de esas personas para que podamos consultar esos datos. Es algo kafkiano, que se sigue dando hoy en estos archivos. Entonces, yo quiero verdaderamente rebajar su optimismo. Y pienso que precisamente en esta ley de memoria democrática, lo que no se hizo en la ley del 2007, todo el aspecto de acceso a la documentación y posibilidad
de reproducir esa documentación, porque, por ejemplo, cuando vas a Salamanca, pagándote tu dinero, una estancia, etcétera, etcétera, te dicen, sí, deje usted para que se reproduzca esto. Te tarda 1 año en llegar esa documentación. ¡1 año! En el Haga no hay, por ejemplo, tampoco posibilidad de hacerlo, que en todos los archivos franceses se hace, que es la autocopia, que llevas la cámara fotográfica, in situ fotografías los materiales. Eso no se puede hacer. ¿Por qué no se hace? Menos optimismo. Eso es lo que le quería plantear. Y pienso que en esta ley de memoria democrática, todo el aspecto de libre acceso a la documentación y facilidades de reproducir es el ABC. Y que no utilicen como gran coartada en la ley de protección de datos para que no podamos acceder precisamente a esos datos históricos. Esa es la consideración que quería hacer. Y como ha dicho usted preguntas, ahora le quiero hacer una pregunta. Sí, y termino. ¿Piensa usted que la querella argentina que consiguió, hablando en lenguaje popular, casi empapelar a Rodolfo Martín Villa, pero que ahora se ha echado atrás y se ha frenado y ha hecho que este Martín Villa, que durante meses ha estado muy calladito y tal, salga a rosco, que se dice en euskera, chulo, diciendo, va, yo claro que me enteré de esas cosas y soy responsable, pero conmigo esto no va? ¿Cree usted que la querella argentina, el empapelamiento de Martín Villa, puede ser factible? Nada más. Gracias. Eta benetan, zorionak, felicidades por la conferencia. Muchas gracias. No, yo en el aspecto de la documentación, por supuesto, me someto a lo que dice usted, que tiene toda la razón. La ley, pero la letra de la ley dice en el artículo 28 que a los efectos de lo previsto en esta ley, con el fin de facilitar toda investigación o consulta orientada al desarrollo de la memoria democrática, se garantiza el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de las copias que se soliciten. Repito una vez más, esto es la letra, pero la música es muy diferente, como usted dice, porque me da la impresión, no lo sé, esto ya es para que lo estudie un psicólogo social o algo, ¿por qué esta reticencia de los archivos oficiales a dar esta documentación, que además, como dice usted, está digitalizada y podría facilitarse? La Ley de Protección de Datos es un trampantojo. Esto no tiene, al ser histórico, precisamente, la Ley de Protección de Datos hace una salvedad para los documentos de carácter histórico. O sea, que no vengan con milongas, y nunca mejor dicho por los argentinos. Y, por tanto, es más, me da pie para contar una cosa que seguramente les va a interesar y que no lo sabe nadie. Yo, como soy muy inquieto con esto del rey honorífico, que no sé por qué le llaman emérito, que se lean el decreto, dice rey honorífico, no dice emérito, pero bueno. Pues, como saben, hay una casa en Lanzarote, que se llama La Mareta, que se la regaló Hussein I de Jordania a Juan Carlos I de España para residencia de él y de toda su familia. Así consta en el registro de Teguise. Y, bueno, ese regalo ya era una época en que habían salido algunas cosas y el jefe de la Casa Civil, Sabino Fernández Campo, le advirtió, dice, oye, que esto es un regalo de un jefe de Estado a otro jefe de Estado. Y esto, según la Ley de Patrimonio Nacional, tiene que ser patrimonio nacional. Bueno, abrevio. Entonces, una abogada muy amiga mía, de allí de Lanzarote, le dije, hombre, ¿por qué no te llegas por el registro de Teguise para que te enseñe lo que es algo público, notorio, el registro de la propiedad? Y si no, que se lo pregunten a Rajoy, que es registrador. Entonces va allí y lo que le voy a contar seguro no se lo va a creer. Ni protección de datos, ni nada de nada. Le dijo, en principio, después, como esta es muy guerrera, terminó cediendo, que afectaba a la seguridad nacional. Y se quedó tan pancho el señor registrador. Pero bueno, allí después ya se descubrió que efectivamente
era Hussein de Jordania, eso ya es patrimonio nacional, está ya inscrita como patrimonio nacional, pero es lo que sucede cuando alguien va a un archivo, lo primero que se encuentra es obstáculos y dificultades, eso habrá que salvarlo. Y en cuanto a lo de Argentina, yo creo que sirve para mantener viva la llama, porque me temo que no va a llegar a ninguna vía procesal como fue el juicio de la Junta Militar Argentina, que eso sí que lo hicieron y además con condenas muy fuertes. Se está dilatando, la propia jueza, pues no sé si tiene ya mucho interés en ello y realmente es, digamos, ejemplarizante, pero desde el punto de vista procesal me parece que va a quedar en nada. Pero bueno, mejor es que esté abierto y que se pueda hablar de ello aquí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, un honor tenerle aquí. Muchas gracias. Porque sé que sus agendas deben de estar muy apretadas, así que un ratito que haya tenido con los Donostierras, pues es un honor. Quería hacerle dos preguntas, porque a mí hay muchas similitudes con el proceso de paz de aquí, con el tema del terrorismo. Hay muchos claros oscuros, muchos todavía enemigos, y para mí, personalmente, y estudié Derecho en su día, no se quiere sacar toda la verdad. Entonces, me llamó la atención uno de los participantes en las conferencias de paz de Ayete, que le preguntaron cuál era el precio de la paz. Y le dijo, como en Irlanda, el precio de la paz es el olvido. Y eso por un lado, a ver si usted está de acuerdo. Eso no es justo, no es lo que me enseñaron a mí en Derecho, pero es como el mejor, es como la democracia, ¿no? El mejor del peor de los males, ¿no? Y en segundo lugar quería decir qué es lo que tiene que pasar en este país para que se terminen las dos Españas, esto por Machado, y por qué la izquierda española tiene miedo todavía. Tanto poder tienen los estofácticos de la izquierda, de la derecha, el Opus, la Iglesia Católica, que por desgracia tiene mucha parte de la educación española en sus manos, que para mí es uno de los errores más grandes, tener a nuestros niños en de las mejores escuelas y universidades del país. ¿Por qué la izquierda española no pone esto? ¿Y hasta qué punto dicen, no, es que los jueces no nos dejan? Y no entro en Consejo General del Poder Judicial y, bueno, todo este tema que está ocurriendo ahora. Por eso, no. Pues nada, muchísimas gracias. En relación con el tema del terrorismo, incuestionablemente hay dos factores. Uno que yo siempre he criticado. Los asesinatos de ETA estuvieron a punto de asesinar totalmente, parcialmente está muy tocada, a la democracia española. La famosa reunión del Consejo de Seguridad Nacional, cuando Suárez dimite y dice algo que no se puede olvidar, que no quiero que por mi culpa la democracia sea una vez más en la historia de España un breve pasaje, era fundamentalmente porque estas iluminadas e ilustradas mentes que solo sabían apretar el gatillo y en la nuca se dedicaron a matar militares. Y claro, pues los militares tenían mucho poder y dijeron, oiga, que ya está bien, que no vamos a soportarlo más. Y asesinar a compañeros míos y amigos. Por tanto, el rechazo absoluto. El olvido, hombre, una sociedad democrática, el olvido es una condición de la memoria humana y yo creo que no tiene valor político alguno. Yo siempre pongo el ejemplo del señor McGuinness, jefe máximo del IRA, que fue parte del comando que asesinó a Lord Mountbatten, el tío preferido de la reina Isabel de Inglaterra, y que por circunstancias de la política anglosajona pues ha llegado a ser vicepresidente de Irlanda. Y la reina de Irlanda del Norte le dio la mano en Westminster. ¿Es eso trasladable aquí? En absoluto.
inimaginable. Tenemos una tara histórica, ya lo decía Machado, que algunos aprovechaban, dice, una de las dos Españas ha del arte el corazón. No, no, Machado lo decía claramente. La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, esa es la que te va a helar el corazón, no la España republicana, democrática y de valores. Lo tenía muy claro, pero resulta que esa España de charanga y pandereta pues sigue vigente, tiene mucho poder. La izquierda tuvo una oportunidad de oro. Golpe militar en el 81, en el 82 la mayoría absoluta que se ha sacado en la historia de las elecciones de España. ¿Por qué no se hizo en ese momento? Pues porque se tenía miedo a que volviésemos a repetir lo de la República. Se fue pensando en que lo que había que hacer era simplemente el desarrollismo económico, que los valores quedaban aparcados porque no cotizaban en bolsa, y entonces pues eso, unido ahora, bueno, todo el mundo habla de los gurús, cuando llega una toma de posición, por ejemplo, lo de hoy que ha dejado perplejos a todo el mundo, que el PSOE de Andalucía se abstenga de declarar ilegales los pozos de Doñana, es algo que no entiende nadie. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando gobernaban, sacaron el calculómetro, lo que les representaría en votos, y eso es lo que motivó que la izquierda de este país y de muchos otros países, porque el fenómeno Le Pen en Francia es un fenómeno de los obreros que ya estaban cansados de que hubiese uno tras otro gobiernos socialistas y no hiciesen prácticamente nada, no nada, pero no hiciesen lo que se esperaba de ellos que tenían que hacer. Y Vox, en parte, pues también es un fenómeno que está recogiendo ese rechazo, por un lado, de las mentiras o de los incumplimientos que ha hecho la izquierda reiteradamente por razones de tacticismo y de oportunismo, entre ellos la famosa educación concertada. Esta es una concesión que, bueno, pues esto se va a pagar porque un país vive de la educación. Y la educación concertada, me temo que en su mayoría es de órdenes religiosas y que estos temas no se hablan, no sé, los jóvenes podréis desmentir, pero que no se hablan en la escuela estos temas. Y que para pedir permiso e ir a hablar de esto en una escuela te tienes que encontrar con un profesor, incluso con alguna monja o algún cura que sí que te han permitido que les des una charla a los alumnos, pero esto es lo excepcional. Y yo le pregunto a mis nietas y me dicen que prácticamente de estas cosas no se hablan en las escuelas. Por tanto, pues lo que tenemos es lo que se ha sembrado, lo que viene, pero por lo menos tenemos el diagnóstico y sabemos cómo hay que corregirlo. Todo es que la gente deposite su voto, porque la señora Ayuso a mí no me preocupa nada. Es una señora muy excéntrica, que da mucho juego, además, para hacer comentarios chuscos, pero la ha votado el 40 y tantos % de la población española de Madrid, entre ellos los barrios de Usera, Carabanchel y todos esos sitios. Algo está pasando, algo estamos haciendo mal, pero esta es la situación que tenemos ahora. Yo, por alusiones, me voy a permitir, como profesor de la Universidad del País Vasco, universidad pública, comparto plenamente que es inconcebible que a estas alturas todavía la administración pública con nuestros impuestos esté financiando universidades privadas de la Iglesia o de no Iglesia, me da igual. El que quiera que financiar una iglesia que lo haga, pero que lo hagan con nuestros impuestos me parece increíble a estas alturas. Pero yo creo que sin duda la universidad pública y la escuela pública es infinitamente mejor que la privada. Por muchos, es decir, otra cosa es que podamos compartir o no el que se utilicen impuestos nuestros para financiarlas, pero yo creo que si ves un ranking de universidades, verás que la universidad pública está muy por encima de las universidades privadas. Y aquí están los estudiantes de nuestra universidad que tienen que darme la razón inmediatamente.
Pero creo que sí, hay que sacar una lanza en favor de la universidad pública, porque al final la universidad privada en algunos ámbitos es una especie de escuela en la que los padres que envían a sus hijos tienen la garantía de que tienen un control sobre los estudiantes, que tienen unas salidas profesionales porque negocian con empresas. Quizás esto no lo hacemos en la universidad pública porque entendemos que los estudiantes son gente mayor, son gente adulta y que tienen que tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero bueno, simplemente era un paréntesis, ¿no? Hola, lo primero, gracias, sobre todo por haber venido y poder verle presente más allá de en Al Rojo Vivo y en La Sexta, que hay muchas conversaciones acerca de esto. Bueno, me voy a sumar evidentemente a lo que dice el profesor Sorgueta. Son muchas tardes intentando resolver muchos de los conflictos de este nuestro mundo como jóvenes preocupados sobre todo por el futuro. Igual no tanto por el pasado y por el presente, sobre todo para reconducir nuestro futuro que en muchos casos nos habéis dejado. Aprovecho esto también para preguntarle, porque el otro día tuvimos una charla muy interesante en Derecho Procesal sobre el tema de la pérdida de los derechos y la posible recuperación que nos está trayendo toda la situación política de hoy. Entonces, ¿realmente podemos decir que la democracia y nuestros derechos y nuestro sistema de garantías está en peligro o podemos vivir un poco tranquilos, entre comillas, en ese sentido? Bueno, como se decía en la ley de concentración parcelaria, la democracia es manifiestamente mejorable. Y, por tanto, hoy ha salido, tal que parece que nos han bajado la nota en estos chicos del Economist, que se dedican a poner notas sobre la calidad de la democracia, no sé de dónde la sacan, y además nos han bajado la nota por ataque a la independencia del Poder Judicial. Yo nunca he visto jueces más independientes y más irresponsables que en este momento. O sea, si en mi época, y me refiero a la época franquista, incluso, a un juez se le ocurre que pasa un señor por la Plaza de Castilla y dice: oiga, que creo que se ha cometido un delito informático en la carrera de San Jerónimo. Acepta la denuncia y menos mal que lo pararon, porque quería mandar a la Guardia Civil, sin tejero, al Congreso de los Diputados. Y esto se está repitiendo con una preocupante frecuencia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hombre, yo lo achaco un poco, sería muy complejo y nos llevaría mucho tiempo, en primer lugar al sistema de selección de jueces que hay en España. Esto es un auténtico disparate que no aguanta el contraste. No, yo recuerdo una vez una conversación con un juez inglés y me dice: oye, en España un chico con 22 años que acaba de terminar Derecho, si tiene suerte en las oposiciones y le sale un tema que ha memorizado, ¿puede ser juez? Y dije: pues sí. Bueno, se llevaba las manos a la cabeza. Y dije: pero ya, ¿en qué país viven ustedes? Esto es una de las causas de lo que estamos viendo y que no hay, bueno, durante muchos años, ahora me dicen que ya ha variado, pero durante muchos años los temas constitucionales, o sea, en mi época teníamos 522 temas y había pues unos poquitos dedicados al derecho administrativo y político. Pero bueno, era mi época, pero ahora ya, hasta hace muy poco, los temas de derecho constitucional, creo que son ahora 350, o sea, no sé cuántos son, pues eran 10. Y claro, pues esto da lugar a que el juez pues, se preocupe de memorizar y meter otros temas tan importantes como los censos enfiteuticos o el censo a primeras cepas, que son fundamentales para el desarrollo de la población de la democracia española, y no profundicen en esto, que es muy importante, porque ya están aquí los de los derechos humanos. No, mire usted, cuando se banaliza es que aquí pasa algún peligro. Hay que profundizar, hay que estudiarlo y hay que conquistarlos día a día. Los derechos, como decía Norberto Bobbio, es que, mire, el papel lo aguanta todo, aguanta hasta este proyecto de ley. La Declaración Universal de Derechos Humanos aguanta todo lo que le echen y es magnífica.
Pero para que pueda hablarse de una verdadera democracia, esos derechos tienen que ser reales y efectivos. Y efectivamente falla la posibilidad de hacerlos reales y efectivos. Y, entrando en un tema de mucha actualidad, la famosa reforma laboral, resulta increíble que un partido que dice que quiere homologarse a la derecha democrática europea, ojalá, le digo ahora que la señora Merkel, que veranea en La Gomera, pues la podíamos fichar ahora para que hiciese aquí un partido de derechas europeo. O sea, a mí me encantaría tener un partido de derechas europeo, ¿no? Se opone a la reforma laboral firmada por la COE. Y esto, claro, en Europa están con los ojos a cuadros. Y todo lo que está pasando con muchas cosas, el proceso de Cataluña, etcétera, etcétera, pues en Europa no se entiende. ¿Qué es lo que no quieren saber aquí, ni los políticos ni los periodistas? Y mire usted, lo que está pasando aquí, una vez que usted cruza Viriatú o lo que sea, ya es algo que les desconcierta por lo menos a los colegas con los que yo me relaciono. Estas cosas no pasan. ¿Qué calidad democrática tenemos? Pues yo creo que muy baja, muy baja, y la prueba es que se admite, pues eso, que se pongan obstáculos al ejercicio de un derecho tan legítimo como es el de acudir a los archivos públicos para informarse, el derecho a conocer, y muchas más cosas. Hombre, las bases están, se puede mejorar, pero eso depende de la voluntad de los votantes y sobre todo también de la voluntad de los elegidos. Porque yo creo que fue en una cumbre sobre el clima en Dinamarca, un representante de Greenpeace, me parece que fue, dijo, mire usted, los políticos se reúnen, solo los líderes deciden. Y tenemos una carencia de líderes muy notable. El micrófono no sé, igual está desconectado. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué percepción tiene usted sobre el caso Colombia? Unos derroteros con el caso Colombia, ¿no? Yo he estado allí porque formo parte de la Comisión Internacional de Juristas, he ido con Amnistía Internacional. Ante la hecatombe que se estaba contemplando por parte de los Estados Unidos, de todos los regímenes, ya no digo solamente Cuba, Nicaragua, parte de Centroamérica y tal, decidieron que Colombia iba a ser el núcleo de resistencia frente al comunismo, guevarismo, como le quiera llamar, e incluso de la teología de la liberación. En este momento, veo que usted debe conocerlo, en este momento Colombia tiene el mayor ejército de toda Sudamérica, de toda América Latina, excluyendo Estados Unidos, más que México. Lo convirtieron en un fortín y la única obsesión de lo de Colombia era combatir al comunismo. Pero combatir al comunismo con guerra sucia. Y si algo se inventó o se mejoró la técnica de la guerra sucia fue en Colombia, ¿no? Sobre todo con el M-19, no sé si lo recordarán. Os recomiendo la lectura de un libro maravilloso que se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolinches, un colombiano cuyo padre era médico,
pero un médico sensibilizado por los problemas sociales, eso le metió un poco en política. Había un movimiento que no tenía nada que ver con las FARC, que era distinto de las FARC, que era el M-19, y en un momento determinado llegaron a un pacto de paz con la condición, vamos, de que ellos podían presentarse a las elecciones, se olvidaba todo y pasaban de las armas que utilizaban, no, repito, en la entidad de las FARC, y se presentaron a las elecciones. El candidato a la presidencia, Araujo, fue asesinado en un avión. Entraron unos diciendo que iban a limpiar y le pegaron 2 tiros. Y más de 2000 políticos del M-19 que se presentaron a las elecciones fueron asesinados. Claro, ¿qué van a decir la gente? Es que no tenemos otro remedio que crear las FARC. Es que ya es un principio de autodefensa, que también, como es lógico, tienen sus excesos y tuvieron sus excesos. Y esto es, yo simplificando, porque esto nos llevaría mucho tiempo, y si hablamos de ello, es lo que está pasando en Colombia. ¿Se han dado avances con la Comisión de Paz? Pues seguramente sí, se han restituido tierras, pero yo creo que el mal sigue ahí. Mientras Estados Unidos no se abra un poco, está además el problema añadido de la coca, que eso es un problema que también influye muchísimo sobre la cuestión colombiana, pues no le encuentro una fácil solución, ¿no? Yo recuerdo una de las veces que estuve en Bogotá, en el Colegio de Abogados, me invitaron a comer y íbamos a un restaurante más o menos lejano, y cada 100 metros o cada 200 metros me decía el decano, aquí asesinaron a fulanito. Seguíamos otros 200 metros, dice, aquí asesinaron, y así hasta no sé cuántos abogados, vamos, que defendían a personas de izquierdas. Ante ese panorama, la verdad que yo me siento desbordado. Esa es la realidad, no la que nos cuentan. Ahora, que es un problema que hay muchos colombianos que lo quieren resolver y que tienen voluntad de resolverlo, indudablemente. Ojalá puedan, yo lo celebraría muchísimo, pero lo que en este momento existe no es lo que cuenta la prensa, sobre todo la prensa española, poniéndolo como un modelo, frente a otros que no son de recibo, pero bueno. El micrófono no se oye bien. Le quería preguntar por... Sí, le quería preguntar por el tema de la corrupción. Yo también he leído a Paul Preston el libro de Un país engañado y también el otro de Franco. Y desde la restauración democrática en el siglo XIX y hasta nuestros días, donde para más INRI, Inglaterra por medio de Juan March, sobornaba a los militares que estaban con Franco para que no se metiera en la Segunda Guerra Mundial, en fin, todas estas cosas. Y toda esta corrupción que ha llegado hasta nuestros días, me da igual cualquier partido político, incluso en regionales, ¿cómo piensa que ha condicionado la situación política actual o la sigue condicionando? Yo creo que eso, el tema de la corrupción, que se ha centrado en los partidos políticos, porque es lo más llamativo, pero es una corrupción institucionalizada, como hemos visto ahora con las cuentas del honorífico, porque, bueno, ese dinero no sale de la generosidad de Alá o de Alí Baba, sino que sale de las comisiones, no como dice el fiscal suizo, que me extraña mucho que se haya columpiado de esa manera, porque la transferencia es de 2008 y en el 2008 todavía no existía el proyecto de AVE a la Meca. Pero bueno, lo que sí constata es una transferencia de 100 millones de dólares. Entonces, esta corrupción pues existe en los negocios,
Pero claro, es malo que exista en las instituciones del Estado. Bueno, se ha tenido que introducir en todos los códigos penales, por un acuerdo de Naciones Unidas, la corrupción de funcionarios extranjeros. Dice, hombre, si no teníamos bastante con los nacionales, pues esto es tan peligroso que ahora hay que meter también, para que no se escapen, la corrupción de los funcionarios extranjeros. Luego, esto es un problema, yo creo, algunos dicen, y es posible, que también es un problema de la moral, digamos, hipócrita católica, y que los países de protestantes o calvinistas en ese aspecto son más rigurosos en controlar y condenar la corrupción. Pero claro, es que en este país estamos todos ahora muy centrados, como es lógico, la actualidad te devora, pero se olvidan de que allá por los años 80 había un señor en Marbella, que se llamaba Jesús Gil, que empezó con 12 concejales. Lo metieron en la cárcel y sacó 22. Siguió en la cárcel y casi copa el 100% del Ayuntamiento de Marbella. O sea que cada paso por la cárcel era un incentivo para los ciudadanos de Marbella para votarle, ¿no? Ese es un mal que habría que estudiar, ¿no? ¿Cómo se puede corregir? Desde luego con el Código Penal, no. Ya no solamente con el Código Penal, sino con nuestras leyes procesales, porque realmente son problemas que aquí los hemos embrollado demasiado, ¿no? Los jueces tienen asuntos que cuando se ven, pues prácticamente ya Jesús Gil se había muerto o han pasado tantos años que realmente tienes que pensar si no ha habido dilaciones indebidas, etcétera, etcétera. Hombre, ¿se pueden poner controles con la ley de transparencia? Sí, se pueden poner controles. Va a ser difícil de erradicar, sobre todo si no hay una respuesta inmediata. Aquí un proceso por corrupción, la duración mínima son 4 años, hasta 10 puede haber. Y vuelvo otra vez, perdón por usar, claro, como ha dicho Juan, tengo 85 años y he vivido mucho. Una vez el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos me invitó a cenar a su casa porque era en el año 95, eso sí que lo recuerdo porque era el año en que se creó la ley del jurado. Venía un fiscal norteamericano que tenía interés en hablar conmigo sobre el jurado y tal. Bueno, total. En ese momento se había descubierto la mayor estafa piramidal privada, porque Lehman Brothers es un cataclismo. Esto era una estafa piramidal fundamental del señor Madoff, muy conocido. Y bueno, le pregunté, dice, ¿y esto cómo lo vas a llevar por jurado? Dice, pues mira, en primer lugar porque no tengo otro sistema. En Estados Unidos no hay otro sistema que el del jurado. Y en segundo lugar porque tengo una oficina de técnicos que me han hecho un estudio y han descubierto en qué momento se produce la inflexión y la ruptura de la pirámide y en qué momento empieza a ser todo un burdo engaño, ¿no? Yo voy a ir con mis técnicos, seguramente el señor Madoff llevará los suyos, que estarán bien pagados y de nada lo contrario, y en 11 meses se resolvió. El señor Madoff entró en la cárcel, creo que se suicidó, me parece, dentro de la cárcel, pero 11 meses. Aquí seguramente hubiéramos llevado, bueno, como hubiéramos llevado, lo de Fórum Filatélico y el otro que no me acuerdo ahora, que es un juego de niños al lado de lo de Madoff, pues ha durado 10 años. Y ya no hay forma de indemnizar. O sea que no hay voluntad cuando se puede hacer perfectamente. Sin necesidad de modificar tanto la ley procesal, sino simplemente aplicando pautas de preferencia. Y, por ejemplo, en vez de 6 jueces de la Audiencia Nacional, hubiese 66. Como hay en Alemania
desde hace muchísimos años jueces especializados en delitos relacionados con actividades comerciales o industriales. Ahora, ¿se empeña usted en tener a 6? ¿Por qué? Explíquelo. Es que se necesitan 66 o más, seguramente. Y además, tengan en cuenta que no hay ninguna falta de garantías. Dice, mire usted, mis peritos me dicen esto. Señores del jurado, oigan ustedes y decidan a ver si existe o no. Por tanto, mucho me temo que ni el Código Penal ni la ley procesal vayan a solucionar, tal como se está interpretando por la mayor parte de los jueces, que aparte de que no tienen conocimientos sobre esta materia, yo tampoco los tengo, que conste, no me quiero apuntarme porque soy un desastre haciendo cuentas, pero que se puede realmente mejorar. Muy bien. Bueno, antes de que se vayan, quiero animarles a acercarse a nuestra facultad, que está lejana, allí en Ibaeta, hay que pasar el túnel del Antiguo, y esto es un obstáculo casi infranqueable para los donostiarras, pero los cursos de Derechos Humanos los celebramos en la Facultad de Derecho, traemos algunas de las sesiones aquí al Museo de San Telmo. La próxima sesión es el 1 de marzo, vendrá José Álvarez Junco a hablar de nacionalismos e identidades en el siglo XXI. Están abiertas las puertas de la Universidad Pública para todos ustedes. Y sin más, agradeciéndole, por supuesto, a nuestro invitado hoy, a José Antonio Martín Pallín, su presencia aquí, el esfuerzo que ha hecho para estar por aquí y celebrar que podamos disfrutar de gente como él en los cursos. Y muchas gracias por la asistencia.